Mi experiencia fue muy bonita, ya que yo siempre trato de expresar mis sentimientos y emociones a través de la escritura. Suelo hacer cuentos, son demasiado pequeños, como tramas y esas cosas. Es por eso que se me puso un poco fácil en este tema de cuentos, pero en lo que sí se me dificulta es en el tema del drama y en el personaje. ¿En qué me tendría que motivar para poder tener un buen cuento? Así que eso se le agradezco mucho al profesor de comunicación, que me ayudó que también con el trama y con el personaje, ¿no? Porque primero yo tenía una idea de en qué iba a ser, pero el profesor me ayudó y tuve otra idea y eso quedó mucho mejor. Así que agradezco eso y esta oportunidad. Gracias. ¿Cuál fue mi inspiración para escribir este cuento? Bueno, mi verdadera y real inspiración para escribir este cuento fue el dolor que sentí cuando mamá enfermó. Fueron muchas vivencias y muchas emociones encontradas, ya que nunca antes nos había pasado algo similar a esto. Muchas veces para algunos de nosotros no es fácil expresar nuestros sentimientos verbalmente, pero si lo intentamos a través de la escritura, podemos escribir cosas muy interesantes. Y hoy les contaré más o menos cómo fue mi experiencia. La verdad fue bastante divertida debido a que pude experimentar distintos sentimientos y emociones, así mismo pensamientos, y pude ponerme en el lugar de mi protagonista. También creo que fue una de las experiencias que más recordaré en toda mi vida. Y de hecho en este cuento me traté de centrar en una de las problemáticas que más se ven en estos días, el cual es el acoso escolar en las clases virtuales y los trastornos alimenticios en los jóvenes. Espero que sea de su agrado. Mientras iba escribiendo mi cuento y ordenando mis ideas para poder finalizarlo, comencé a sacar e interpretar el ámbito personal y relacionarlo con cosas que se dan en la vida diaria, no solo en la mía o el de algún conocido, sino de todos en general. Y como a veces hay cosas, situaciones o personas que nos ponen límites y no logramos avanzar, hasta nosotros muchas veces lo permitimos. O sea, se nos presenta algún inconveniente y automáticamente nos damos por vencidos, cuando no debería ser así. Debemos centrarnos en nosotros y seguros de nosotros mismos y priorizar la salud mental de nuestra persona para así seguir avanzando. Esto es poco a poco que pude ir dando cuenta mientras hacía mi historia, la cual también se inclina un poco a este ámbito. Gracias. Voy a contar un poco de mi experiencia escribiendo un cuento. Debo decir que al principio se me dificultó un poco, sin embargo, gracias a las recomendaciones y correcciones del profesor Jaime, pude ir mejorando hasta obtener el cuento que yo quería. Y por lo tanto puedo decir que esta es una experiencia maravillosa, ya que puedes explayarte y puedes conocer mejor tu imaginación. En esta oportunidad les quiero compartir los motivos que me inspiraron para hacer este cuento. En primer lugar, quise compartir una anécdota personal y familiar, que de seguro les sacó una sonrisa y que muchos se sintieron identificados. En segundo lugar, quise que los adolescentes de mi generación tuvieran un momento de reflexión, ya que muchas veces no hacemos caso a nuestros padres y nos pasan muchas cosas malas. Por ello, recuerden siempre de que el peligro está en las calles. Gracias. Para iniciar mi cuento no tenía muy en claro el final, ya que mi propósito era transmitir sobre cómo se siente una persona al perder un familiar, y más en este acontecimiento de aislamiento social que estamos pasando, que muchos hemos perdido seres queridos muy importantes para nosotros. Entonces, con ayuda del profesor, he podido saber cómo desarrollar mi cuento, cómo redactarlo de una manera y cómo terminarlo de una buena manera, para poder así llegar al cuento que está publicado, y me siento muy orgullosa de lo que he logrado. Al principio de este trabajo no tenía una idea clara de lo que iba a escribir, cómo comenzar o qué quería transmitir con mi cuento. Mi inspiración fue escribir mientras escuchaba música. Las ideas venían a mi cabeza y me permitían crear una trama. Asimismo, esta experiencia fue muy agradable y fascinante, ya que el hecho de buscar una situación para la historia, darle vida a mi personaje y finalmente poder leer mi propio producto, hizo darme cuenta cuán maravillosa puede llegar a ser el arte de la escritura. Además, agradezco al profesor Jaime Guadalupe Lobato, del área de comunicación, quien nos orientó y nos dio las pautas necesarias para la creación de cuentos. Los acompañamientos y consejos dados fueron de gran ayuda y me permitieron ir mejorando constantemente. Muchas gracias.
Mi experiencia con el cuento se me dificultó un poco, ya que al principio no sabía muy bien qué escribir, qué tema tocar, cómo empezar, pero gracias a su ayuda pude hacer correctamente mi cuento, ya que no tenía que hacer correcciones como anteriormente. Se me dificultó un poco, pero fue toda una experiencia y le agradezco mucho. Gracias.